En realidad había quedado colgado el tema de lo que traía Botinelli también sobre qué va a pasar ahora con el Frente Amplio, ¿no? Yo creo que Mujica hasta el último día fue un actor político. En la campaña interna, cuando las cosas venían un poco parejas entre Carolina Cose y Orsi, salía Mujica con una declaración polémica de las de él, ¿no? Una persona que aparte gozaba de cierta impunidad para poder decir lo que quisiera y siempre la excusa era, bueno, es Pepe. Bueno, y con eso tenía todo permitido. ¿Qué es lo que más le reventaba, no? ¿Lo que decía o la impunidad Las dos con la cosas. que decía las cosas? Las dos cosas. A ver, Sí. a ver por acá. Creo que las dos cosas. Él se escudaba, en primer lugar, en esa forma frontal que tenía de expresarse, ¿no? Que fue, durante toda su carrera política, fue de esa manera. Quizás en los últimos tiempos, ya un poco más retirado, tenía otra libertad para poder expresar las cosas que causaban diferencias dentro mismo de su sector también, ¿no? Y también decía que él decía determinadas cosas porque decía lo que pensaba, producto también de que ya tenía muchos años encima y estaba para decir lo que le salía, ¿no? En forma espontánea. Y eso claramente de pronto sus adversarios políticos causaban, lógicamente, porque claro, aparte tenía una forma muy particular de expresarse, ¿no? Vamos a entendernos, de repente largaba un exabrupto y no le importaba. Entonces, digo, tenía esa forma muy particular de expresarse que de repente quizás... Pero él lo creo tenía que todo causaba un poquito permitido. más. Pero lo tenía todo permitido, inclusive dentro de su fuerza política, cuando opinaba sobre un actor dentro de su espacio, en forma que no le gustaba a este actor, decía, el Pepe se expresa de esta manera. No fue tan así O una al actora. final, ¿no? Sí. No fue tan así al final. Sobre el final, con las expresiones que estuvo del PIT-CNT y demás, ahí sí tuvo determinadas controversias, pero que fue apoyado también por participantes de su sector político, ¿no? Hoy hice un reporte para una radio de Miami, entonces me preguntaba el periodista, ¿qué Para- tenés para destacar de Mujica? Para que lo hizo en un reporte que hiciste mientras ibas caminando, ¿no? Sí, iba siguiendo el cortejo y Siguiendo el había terminado de cortejo. salir para Sarandí. Cosa que estaba esa anécdota atendiendo genial. Desde Miami el les parecía una multikiosco. locura. Sí, bueno, lo que habla de, por supuesto, el interés que hay, ¿no? Y me decía, ¿qué tenés para destacar de la vida de Mujica? Y yo le decía, ¿pero de cuál vida? Porque Claro. en realidad de la vida del guerrillero, de la vida del prisionero, de la vida del tipo que salió y salió sin odio y dijo, bueno, de la vida del diputado, de la vida del presidente, de la vida del estadista. Es un Mujica que me parece que lo que provoca justamente es eso, apoyos y rechazos, porque hay varios Mujicas adentro de esa mamushka, como decía de alguna manera Botinelli, ¿no? Bien. Sí, Pabletti. No, yo no creo que fuera su salida tan espontánea en el sentido de... Él era muy estratégico con sus salidas. Y apretaba el acelerador o usaba la terminología de acuerdo a lo que él necesitaba. Porque era experto en cambiar el eje de la discusión. Marcaba agenda siempre. Entonces, si había una discusión que no le era favorable al Frente Amplio o a él, él salía con algo fuerte y giraba la discusión pública. Esa es una de sus grandes virtudes. Entonces, aún con insultos, ¿no? Lo escuchamos varias veces, con salida de tono, verbos mal conjugados, porque él hablaba, hasta inventaba palabras, ¿no? Y esa era una forma de comunicación muy exitosa, porque logró el objetivo, diría que hasta sus días finales, muchas veces, aún en este proceso electoral final, siguió aplicando esa técnica. Sin redes sociales. Sin redes sociales, sin nada, sino aplicando esa sabiduría, digamos, para poder cambiar el eje de la discusión. Las internas y después posteriormente. Hoy de Por eso mañana digo, decían- quedar con una cosa... Fue una cosa... Sí. Hoy una de mañana decían, permanente. perdón, fue el primer uruguayo viral sin tener una casilla de mail. Claro. Y es verdad. Pero es verdad. No, pero a mí me pasa una cosa, bueno, claro, son momentos muy especiales, muy conmovedores, muy emocionantes, y también está bueno para adentro decir, bueno, ¿con qué me quedo de esto? A mí hay algo que... Perdón, Eleonora, pero está el presidente Orsi en este momento en el móvil. Está Y a medida que fue evolucionando,